Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Día D. Los especialistas dicen que siempre o es una alta probabilidad que detrás de un niño que es abusado, que es violentado, un niño que es desaparecido, un niño que es asesinado, hay una alta probabilidad detrás de estos hechos atroces haya alguien de su entorno cercano, que puede ser un amigo de la familia, pero en el peor de los casos que es un familiar o incluso los mismos padres. Y vean esta historia. Hoy Lucy Zuta y su cuñado Wilder Tuesta están en la mira de la policía por el asesinato, porque así se está investigando el caso, el asesinato de la hija de Lucy, de Yani, una niña de 11 años que según su mamá estuvo desaparecida durante 7 días y apareció luego en un barranco a apenas 500 metros de su casa con el rostro desfigurado, con un golpe contundente en la cabeza y ya en estado de descomposición. La última vez que la madre vio con vida a Yani, habían tenido una discusión. Yani no hizo los deberes que le encargó, discutieron, le quitó la tablet y la niña amenazó con irse, cosa que dice la madre cumplió. Y ella dice que tocó la casa de los vecinos, está aquí mi hija, buscó, pero no tuvo suerte. El padre de la niña, sin embargo, ha sido el primero en señalar a su propia ex esposa, porque él, 24 horas después, recién se entera de la desaparición de su hija. Llega al pueblo, habla con los vecinos y los vecinos le dicen, no, aquí Lucy no ha venido a buscar a nadie. Pero no solamente eso, el padre asegura haber revisado en ese barranco donde luego su hija fue encontrada. Entonces la Fiscalía y el Ministerio Público hoy investigan el caso, como les he dicho, como un homicidio, bajo la presunción de que el cuerpo fue colocado allí. Pero hay más, están investigando también al cuñado. ¿Por qué? Porque según la madre, el sospechoso de lo que ha ocurrido es él, porque tiene fama de abusar de niños y sin embargo mandaba a su hija a trabajar en la bodega de esta persona. Angélica Villegas tiene el caso. Al fondo de un precipicio, el viento descubría un pantalón rosa que confirmaba el hallazgo del cuerpo de una niña de 11 años que había desaparecido extrañamente en Amazonas minutos después de haber discutido con su madre por la tablet que manipulaba y que fue encontrada rota, siendo clave en una investigación, girando las sospechas hacia alguien muy cercano para la pequeña. Yo no maté a mi hija, no le hice daño, por favor, que den con los responsables. Que lo hicieron esto a mi hija, yo soy inocente. ¿Quién asesinó a Yani Vela Zuta? Todos los testimonios de la historia detrás del crimen en el abismo. El distrito de Colcamar, ubicado en el departamento del Amazonas, en el norte del Perú, siempre fue un rincón tranquilo y seguro para sus pocos habitantes. Hasta la mañana del 28 de julio de este año, cuando Yani Vela Zuta fue el titular de la primera plana. Nadie en el 2019 habría percibido en su 1.40 metros de estatura que el dulce canto de esta niña presagiaba su destino en plena naturaleza. No debes sufrir así. Tengo penas en el alma. No mereces esta vida. Tienes que huir un día para poder ser feliz. Precisamente la llegada al mundo de Yani había sido tan difícil como la letra de su canción. Su madre Lucy Zuta la trajo al mundo cuando apenas tenía 15 y su padre Joel Vela 23, producto de una fugaz relación con innegociables diferencias que la expareja no detalla, pero que los lleva a separarse y solo reencontrarse para el nacimiento de la niña. Lucy decidiría salir adelante y trabajar para mantener a la pequeña, dejándola al cuidado de su abuela materna los 10 primeros años de vida. Tiempo en el que la menor veía semanalmente a su madre y mensualmente a su papá, quien trabajaba a 2 horas del lugar, comunicándose con él todos los días a través del teléfono que le obsequió para sus clases virtuales. Hola papá, ¿qué haces? Acá, hija, en la chacra estaba sembrando, papá. ¿Qué estás haciendo, mija? Haciendo mi tarea, papi. Qué bueno, mija, qué bueno. Mediados del 2020 y Yani regresa a los brazos de su madre, quien tiene una nueva pareja, viviendo con ellos y su hermano menor. Ahí usa la tablet que el Estado le regaló para las clases virtuales por la cuarentena, insertándole el chip de su teléfono.
A partir de aquí, la relación entre madre e hija se vuelve tensa. Y yo cuando lo llamaba la atención, ¿no? Le decía que mucho está en la tablet, en el WhatsApp. No me decía nada, simplemente no me decía nada y no me hacía caso. ¿En algún momento usted encontró conversaciones de su hija en redes que le hicieran pensar que a eso se debía su rebeldía? No, porque no me dejaba, digamos, revisar su tablet. Lo tenía con contraseña. Entonces, si esta rebeldía no se debía a nada relacionado con las redes, ¿indagó cómo era la relación que tenía su hija con el padrastro? Bueno, él nunca le dijo nada a mi niña. Nunca lo levantó la voz. Usted ha referido que su hija sentía que le hacían la vida imposible en esa casa. ¿A quién se refiere exactamente? El padrastro con la mamá me dijo en ese entonces, cuando yo le pregunté por qué te gritan o por qué te riñen, me dijo que por las puras, papá, a veces me riñen. En este episodio todo comienza a tornarse muy confuso sobre el hecho de que la niña creciera en un ambiente sin riesgos, ya que según su padre trabajaba en la bodega del cuñado de su mamá, quien no nos había mencionado este detalle, ya que a él lo señalaba de ser su enemigo y tener pésima fama en el vecindario. Él me ha hecho la vida imposible cuando yo llegué a vivir ahí. Hay la gente del pueblo de donde estoy viviendo actual, los utiliza a los niños, a los jóvenes más que todo, los viola, los lleva así a Lima. Este peligroso hecho que Lucy mencionaba sobre su cuñado era desconocido por el padre de la pequeña y no figura en denuncias policiales. Es el 28 de julio y Yanni Vela se queda sola en casa con su hermano de 2 años. Su padrastro está trabajando en otro rincón del país, según versión de su madre, quien indica que la niña no cumplió con las labores del hogar que le había asignado. Ahí en ese momento le dije, Yanni Malit, quiero que me des tu tablet. Yo intento quitarle a la fuerza, señorita. Pero no, se resistió, no le soltó la tablet. En ese forcejeo donde usted intenta quitarle la tablet a su hija, ¿usted la golpea? No, yo no la toqué en ningún momento. Yo sí quise castigarle en ese momento cuando ella no me da la tablet, pero con una cosa. Cuando ya vi que no me va a dar la tablet, entonces ella me enseñó la pantalla de la tablet, me dijo, mira cómo lo ha roto. Usted me indica que la pantalla de la tablet de su hija está rota. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se debe? Porque es coincidente con esta pelea que ustedes sostienen. Yo creo que, señorita, ella la rompió días antes, pero yo, señorita, no lo rompí la tablet. Solamente llegué a agarrar del protector, nada más. Posteriormente, la menor le entregó la tablet a su madre, según lo referido por ella, quien indica que la cuestionó por los números desconocidos encontrados en el dispositivo, donde no ubica nada extraño finalmente, pero esto coincide, según Lucy, con la repentina ausencia física de su hija. Y me dijo, mamá, me largo, mamá, me volvió a repetir 2 veces. Yo no le creí, señorita, yo no pensé que ella iba a irse de la casa porque nunca ha hecho eso. ¿Llega a presenciar usted el momento en el que su hija se marcha de la casa? Yo solamente, señorita, lo vi cuando sale de la cocina. Como yo tengo un niño hiperactivo, estuve con él en ese momento. ¿Y no tuvo tiempo de atajarla y preguntarle las razones por las que ella se estaba marchando? No reaccioné así, señorita, no le dije nada. Como le vuelvo a repetir, ella nunca me dijo que quizás se iba a ir de la casa, nunca me dijo eso. Lucy Suta dice que buscó a su hija en los lugares más cercanos y le preguntó a familiares por ella, pero no reportaba la desaparición, alegando que esperaba a que llegara el padre de la menor, quien vivía a 2 horas de la zona. ¿Por qué no reportó en ese momento la desaparición de su hija? Porque yo tenía la esperanza de encontrarle por ahí cerca nomás. Pero según lo que usted me explica, ya usted había indagado y no estaba con nadie. Esto era una emergencia. ¿Por qué no reportó en el momento la desaparición? Porque, señorita, lo vuelvo a repetir, yo tenía la esperanza de encontrarle en algún familiar en la zona de donde vivo yo. Pero es que precisamente usted me indica que ya usted había indagado con la familia. Lo vuelvo a repetir, yo lo llamé a las 7 de la noche a su papá, haciendo ver que Yanni salió de la casa.
Solo 24 horas después de su misteriosa ausencia, la niña sería reportada como desaparecida por su padre, quien al buscarla detectó algunas incongruencias en la versión de la madre y descubrió que la niña jamás fue vista saliendo de la casa. Yo me doy con la sorpresa que ella dice que no lo buscó, que no ha preguntado. Cuando yo llego a las 10 de la mañana, nos ponemos nuevamente a preguntar por ahí, salimos más arriba a otro caserío a preguntar por sus familiares al alrededor, dándonos con la sorpresa que no existía, nadie lo había visto a mi menor. El lugar de un futuro hallazgo fue inspeccionado por el padre de la niña y las rondas campesinas de la zona varias veces sin novedad. Es la noche previa a un descubrimiento mortal y un grupo de periodistas de la localidad se dirige a la vivienda de la madre de la niña para entrevistarla en la bodega, propiedad del cuñado al que hoy califica de enemigo y sospechoso. Así que algo en esta historia le resulta extraña al equipo de reporteros. Había aparecido misteriosamente un auto station wagon, ¿no? En el cual estaba echado el conductor y otra persona más acompañando a este auto. El conductor indicaba pues a la señora, mientras ustedes estaban entrevistándola, una llamada que había recibido desde ese auto, ¿no? Que estaba estacionado, ese station wagon que estaba estacionado en la parte de afuera. Además, el grupo de periodistas nos indicaba que percibieron un olor putrefacto asociado al estado de descomposición de un cuerpo que parecían querer escudar con un animal muerto colgado. Es el 5 de agosto y el cuerpo de Yanni es hallado a 500 metros de su vivienda, en un lugar que habían inspeccionado antes sin observar nada. Logré visualizar la manera en la forma de cómo estaba su cadáver de mi menor, a la cual me doy con la sorpresa, no tenía zapatillas, estaba puesta la polera, pero no estaba el polo que la madre aduce que había estado puesto, solamente la polera estaba metida en los brazos, pero el polo no tenía. Después, posteriormente, la policía, los peritos revisándolo, nos damos con la sorpresa que tampoco tenía arete. Hay detalles de esta historia que omitiremos porque son tan dolorosos que incluso acabaron con la sobriedad del fiscal del caso, quien no pudo evitar conmoverse al describir los hechos. Nosotros estamos concatenando una teoría del caso con elementos de convicción y dentro de la reserva vamos a establecer responsabilidades. En mi carrera como magistrado titular al servicio del Distrito Fiscal de Amazonas, este es un caso que me ha conmovido y estoy trabajando muy comprometido, como lo hago con todos mis casos. Vamos a trabajar a efectos de que este crimen no quede impune. La necropsia revelaba que la menor había sido asesinada al recibir un golpe con un objeto contundente, por lo que se investiga qué relación tendría con la tablet rota y el olor del animal muerto colgado en la bodega del cuñado de su madre. ¿No será que este animal muerto es colgado para despistar del olor que emanaba el cuerpo de su hija? Eso es lo que nosotros decimos, pues, ¿no? De repente el cuerpo de mi niña lo tuvieron ahí encerrado y para despistar a las autoridades, él cuelga ese animal ahí. Si como usted lo confirma, el cuerpo estaba muy cerca de ustedes, ¿no escuchó usted el día que su hija desaparece un grito de ella? Sí, yo no escuché nada, señorita, yo no escuché nada, absolutamente ningún ruido, ningún grito no escuché. Ya el último jueves, la madre de la niña abandonó su domicilio y conversaba con nosotros desde otro lugar, alegando estar en interrogatorios policiales, pero finalmente rompería en llanto, jurando inocencia. Ellos piensan que yo no les he dicho toda la verdad. Yo, señorita, desde un inicio les he dicho toda la verdad. Pero ellos, por lo que veo, que a mí me quieren inculpar de algo que yo no hice, de algo que yo no cometí, señorita. Porque la policía podría pensar que usted no la mató, pero que está encubriendo a alguien. Eso es lo que me dicen ellos, señorita. Señorita, yo pido la policía especializada de Lima que vean estos casos, que tomen mi caso, por favor, para que den con los culpables. Pero el viernes, el fiscal del caso, Juan Vélez, ordenó el allanamiento y descerraje de la vivienda de la madre de la niña, quien para el momento del procedimiento
estaba con el cuñado, que se indica de sospechoso. Ustedes van a tener que colaborar con nosotros por cuanto tenemos órdenes judiciales en cuanto al allanamiento, de cerraje e incautación de todos los bienes que puedan servirnos a nosotros para el fallecimiento del occiso Jenny. 18 días han transcurrido desde que Yanivela Suta fue vista por última vez en su vivienda. Su entorno ha sido interrogado más de 2 veces en el tranquilo pueblo donde nada había ocurrido hasta ahora y en el que todos se preguntan en qué momento la ternura que irradia un niño se convirtió en el odio desmesurado de un crimen. Brevemente que es conmovedor ver a un fiscal que se quiebra, que muestra sensibilidad, que muestra empatía y que manifiesta que actuará con celeridad en un caso como este. Nosotros en Día B siempre reclamamos que frente a casos donde la víctima es una menor de edad, es una mujer acorralada, indefensa, en este caso una criaturita de 11 años, necesitamos de autoridades que muestren sobre todo empatía y sensibilidad. Aplaudo eso y que tenga pronto resultado esta investigación. Hablemos de la delincuencia que nos tiene literalmente acorraladas. No es una percepción, no es una idea, no es una sensación, es una realidad. La delincuencia está igual de avesada que siempre y dispuesta a matar. Claramente. Y además el tema de la inseguridad ciudadana es transversal. O sea, ocurre en distritos emergentes, en distritos pobres, en distritos pudientes y actúa con la misma ferocidad y frecuencia. Esta semana, por ejemplo, en San Isidro, delincuentes armados ingresan a la casa del cantante Diego Dibosa, él y a su familia los encierran en una habitación, arrasan con todo. En el mismo distrito, a plena luz del día, la banda de los roba-Rolex, de los relojes costosos, ingresa al restaurante a robar y se llevan el reloj que estaban buscando. Mientras tanto, en Surco, un caso de marcaje clarísimo, porque iban 2 muchachos en su camioneta, después de haber retirado 30.000 soles del banco, a balazos se hicieron del motín. Pero el caso más dramático, por las consecuencias físicas que tuvo, es el de Ricardo Briceño en Villa El Salvador, espeluznante. Forcejea con los ladrones, le muerde a uno, para zafarse de él le meten un fierro en la boca y le arrancan 1/3 de la lengua a Ricardo Briceño. Las calles parecen el patio trasero de la delincuencia y mientras tanto, ¿qué ocurre en el Ministerio del Interior? Un desmadre, porque aún no se sabe cómo terminará de resolverse la situación del propio ministro del Interior, el exfiscal Carrasco Millones, que aceptó ponerse el fajín ministerial cuando estaba de licencia en la Fiscalía de Lambayeque, donde tiene abierta una investigación. Además, sus primeras decisiones ya han causado renuncias en 2 viceministerios muy sensibles, el de Inseguridad Ciudadana, el de Orden Interno y el de Seguridad Pública. Además, no se conoce plan concreto ni del presidente Castillo, ni del partido, ni de Perú Libre de su bancada respecto a la seguridad ciudadana y cómo fortalecerla, porque el tema de las rondas fue tan polémico y demostradamente antitécnico que han dado marcha atrás. Pero igualmente ha causado rechazo y observaciones técnicas negativas la propuesta, nada menos que el ministro de Justicia, de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Qué hacemos? Vamos con el reportaje de Fernando Díaz. Bien reza el dicho que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Tenemos una policía donde no hay un comando que esté dando las instrucciones firmes y de eso se aprovecha obviamente la delincuencia, el crecimiento de la inseguridad, que es el crecimiento que todos percibimos, sobre todo en la violencia. A plena luz del día, en una calle de alto tránsito repleta de exclusivas tiendas y restaurantes, en el distrito aparentemente más seguro de Lima, se escuchó un disparo. Ellos se van a atrever a todo, se van a atrever. Siempre tenemos que cuidarnos y saber que sí podemos defendernos.
Cada vez más rápidos, cada vez más agresivos y avesados. La delincuencia ha rebasado ya todos los límites. De Tumbes a Tacna se respira la inseguridad ciudadana. Ese es el pan de cada día aquí en Villa El Salvador, no solamente es mi tío, ese es de todos los días. Justamente cuando fuimos a sentar la denuncia, nos dijeron que unos días antes también a un peruano por robarle le habían cortado los dedos. Es así aquí en Villa El Salvador, prácticamente tierra de nadie. A punta de sangre y fuego, raqueteros, sicarios, marcas o simples ladrones de bicicletas. Todas las lacras del delito juntas aparecen para aprovecharse de esta coyuntura de incertidumbre económica, de enfrentamiento entre poderes y los serios cuestionamientos que pesan sobre el ministro del Interior. En primer lugar, el ministro está en una situación muy débil. Es lo que se denomina un pato cojo, que es un funcionario, una autoridad, que su autoridad está en entredicho y ha sido realmente muy cuestionada. Y todavía estamos a la espera de lo que decía el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos. Desde la campaña electoral, el Plan de Perú Libre en el tema de seguridad ciudadana no presentaba propuestas concretas ni viables para frenar una lacra que no es reciente, que lleva décadas incubando un monstruo que no se combate con las rondas campesinas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No se puede desmoralizar a la policía como lo ha hecho el primer ministro. O sea, si es que yo voy a restarle autoridad, siendo primer ministro, a la Policía Nacional, donde le digo, no, ya tú no me cuidas, ahí me cuidan las rondas, y eso es un pésimo mensaje. Se calcula que de cada 10 delitos, la mitad de ellos está protagonizado por delincuentes extranjeros, a quienes el presidente Castillo les dio 72 horas para irse del país. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. No sabemos de qué mes o de qué año, pero el calendario ya ha marcado 18 días desde aquel ultimátum y los secuaces del temido y desafiante caraqueño continúan paseándose tranquilamente por las calles de Lima. La mayoría de los casos que han sucedido esto es de delincuencia foránea, ¿no? En la mayoría de los casos, si analizamos, quien actúa a pesar de haberlo robado, a pesar de haberlo logrado el objetivo, ¿no es cierto? Ha actuado con mucha violencia con la víctima y la mayoría de casos es delincuencia foránea. Y hay que decirlo, básicamente venezolana, ¿no? Una banda de nombre maldito capaz de matar a quien le impida apoderarse de un costoso reloj. Donde haya más valor. Entonces van a intentar atacar y a cometer su hecho delictivo donde puedan ellos lograr su mayor propósito, mayor valor. Y nosotros tenemos que cuidar eso, ¿no? O sea, tenemos que prevenirnos ante esto. El escenario puede ser un restaurante, pero también una cúster repleta de pasajeros. Puede ser también la casa de un conocido artista como Diego Divós, o una calle de Villa El Salvador, donde a Ricardo Briceño le arrancaron parte de la lengua por menos de 100 soles. La lesión es a nivel del tercio anterior de la lengua, con la pérdida de toda esta parte, lo que produce un problema del habla, produce problemas de deglución y es súper incómodo para el paciente. Se podrán imaginar, retirada la mitad anterior de la lengua, la tercio anterior en realidad, va a ser muy complicado para él, sobre todo la fonación y lo que es el habla. Este hombre de 50 años, todavía convaleciente y estremecido por el dolor, ha sobrevivido a un brutal ataque muy pocas veces visto. 4 extranjeros lo rodearon para robarle 80 soles que tenía en la billetera, y uno de ellos lo tomó del cuello por sorpresa. Ricardo Briceño no tuvo otra opción que morderlo. Él lo mordió el brazo y al ver que como no lo soltaba, los 3 venezolanos se le acercaron a golpearle en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Para que él pueda soltarlo a su compañero. Delincuentes que serían de nacionalidad venezolana cogieron palos con los que golpearon a la víctima en su afán de que ésta liberara a su agresor. Pero Ricardo, en un instinto de supervivencia, apretó aún más la mandíbula. Uno de ellos es el que le mete un palo en la boca para que le pueda abrir, y el otro tipo como un gancho le comienza a prácticamente arrancar la lengua. Un tercio de la lengua quedó atrapada en un gancho, provocando un profuso sangrado. Casi al filo del desmayo, Ricardo Briceño
Fue trasladado primero al Hospital María Auxiliadora y luego al 2 de mayo, donde hoy los médicos podrían reconstruirle la lengua con el injerto de un músculo del antebrazo. Se modela en forma de la lengua, el tercio anterior de la lengua, se dobla la piel y el tejido subcutáneo de esta zona, se lo lleva a la lengua, se le da la forma y con el tiempo se adquiere la misma coloración de la lengua normal. Esta víctima de la delincuencia común espera el milagroso implante que le permita comer y hablar como antes. Cada vez son menores las probabilidades de sobrevivir a un asalto a mano armada en Lima, pero un designio divino quiso tal vez que los jóvenes Isaac Valdivia y Delfo Román vivieran para contar los minutos de terror a manos de unos marcas que los siguieron desde un banco donde habían retirado 33.000 soles. Delfo Román, el conductor de la camioneta blanca, logra escapar, pero Isaac Valdivia, al verse amenazado por este criminal de camisa celeste, decide encerrarse en el auto. El delincuente dispara 2 veces contra el vidrio y al no conseguir abrir la puerta, va hacia el otro lado del vehículo para arremeter con más fiereza. A Isaac Valdivia no le quedó otra salida que abrir la puerta y arrojar el sobre Manila con los 33.000 soles. Sin embargo, el despiadado Ampón le disparó a quemarropa, hiriéndolo en el hombro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que van a utilizar todos los medios posibles para engañarnos, para que nosotros estemos desprevenidos. Exacto, el delivery, tener el delivery, ver una moto, creer que es alguien que pasa completamente desapercibido, de eso se van a aprovechar y nosotros sí tenemos que hacer algo. Y esto fue lo que ocurrió el pasado 7 de agosto en la cuadra 9 de la calle Conquistadores de San Isidro, en el restaurante Punta Sal del conocido chef Adolfo Perret. Raqueteros en moto irrumpieron en busca de un comensal que llevaba en la muñeca el objeto de deseo. El delincuente se siente tranquilo, se mimetiza y el delincuente acciona con todas las comodidades, digamos, ¿no? Si uno en una zona como San Isidro, Miraflores, La Molina, hay árboles de Cayama, también vestidos, muchas veces tienen señuelos como una pareja, una falsa embarazada o una persona de edad, usan mucha imaginación, digamos, ¿no? Pero también son muy violentos. Eran los malditos del Rolex en acción. La banda liderada por Carlos Guzmán García, el delincuente venezolano más buscado por la policía. El peligroso caraqueño volvía a las andadas. La cámara instalada en la mueblería Pratelli, vecina del restaurante, captó un auto azul merodeando la zona. Luego aparece este presunto repartidor motorizado, que resultó ser un delincuente miembro de la banda, quien junto a su cómplice le arrebataron el reloj al empresario José Cuadros, pareja de la hijastra de Kenji Fujimori. Le digo, tira el reloj, porque el hombre atrás, porque eran 2, decía Rolex, una cosa así, y ahí es donde él tira el reloj y el hombre y su celular también, y el que disparó se lleva el reloj y el otro entra y se lleva el celular. Pero los malditos del Rolex tenían las horas contadas. A los pocos días, 6 de sus integrantes, todos ellos venezolanos, cayeron cuando pretendían dar otro golpe en el Real Plaza Salaberry de Jesús María. Esta es la cara, ¿eh? ¿Cuál es su nombre completo, caballero? Michael. Ahí, Michael. ¿De qué nacionalidad es? Venezolana. El viernes, en conferencia de prensa, el premier Bellido negó que en algún momento este gobierno haya pensado convocar a los ronderos para combatir la inseguridad ciudadana. Vamos a dejar en cero todas estas especulaciones que se han generado. Nosotros hemos planteado que se va a implementar la lógica de las rondas urbanas. Pero ¿en qué momento nosotros hemos planteado desplazar ronderos a las áreas urbanas? Nunca. ¿Es acaso una falta de memoria o marcha atrás a una propuesta que estuvo todo el tiempo bajo el sombrero de Pedro Castillo? Lo dijo en Chota, en Arequipa y hasta el 28 de julio. Llamo a los hermanos de la cuna de la ronda campesina de mi pueblo, de Chota, que vamos a combatir a este terrorismo de Estado que ha generado grandes problemas en el país con la finalidad de que
se menore la brecha de la delincuencia. Para esas personas que han venido a faltar el respeto a delinquir en nuestra patria, darles un plazo de 72 horas a que regresen a sus países, porque el Perú está primero y a los peruanos se lo respeta. Haremos esta lucha frontal como ronderos. Lo cierto es que los ronderos llegaron a una ciudad donde el crimen no paga. El ministro de Justicia se va hacia el otro extremo y propone el patrullaje de las Fuerzas Armadas. El delincuente, ¿no? El delincuente se aprovecha de que él cree que tiene el control de la situación. El día en que nosotros demostremos que no tiene él el control de la situación, que su víctima no está sola y que además no va a salir exitoso de ese robo, ese día la situación la podemos cambiar. Jorge García, ingeniero y especialista en seguridad, propone el uso de dispositivos de alerta del tamaño de un llavero que, conectados a un aplicativo, puedan avisarnos cuando alguien está en peligro. La víctima tiene anillos de seguridad familiar y ciudadana y a través de un mapa sabrá quiénes la rodean y están en capacidad de auxiliarla. La idea es que genere una comunidad, que nos protejamos entre todos, que cuando le llegue una alerta tengan que tomar la decisión de intervengo, no intervengo, grito, le demuestro a la víctima que estoy con ella, ¿no? Que no está sola la víctima y lo más importante, que el delincuente no tiene el control de la situación. Pero el plan de seguridad no solo debe enfocarse en la delincuencia ciudadana. ¿Qué estrategias tiene Perú Libre para el narcotráfico, por ejemplo? La falsificación de monedas, la trata de personas, el tráfico de animales silvestres, la minería ilegal, la ciberdelincuencia y lo más peligroso, el terrorismo. Extrañamente, esta semana, 6 equipos intervinieron la DIRCOTE, que maneja identificación sensible y testigos protegidos. Lo que se ve es que se quiere hacer un uso utilitario del poder. Esta tecnología que usa Big Data está en fase de exploración y ya se utiliza en otros países. Lo cierto es que ahora, con un ministerio descabezado tras la renuncia de 2 viceministros, la delincuencia se empodera todavía más en las calles. Por ahora lo que tenemos es inestabilidad económica e inseguridad, mal binomio que no se resuelve a chicotazos. Y lo más sorprendente es que aquí la agenda del país sigue poniendo por delante desde el Ejecutivo y la bancada oficialista el tema de la Asamblea Constituyente, que es la última prioridad de los peruanos. La última, porque frente a un tema del alza de los precios, que también se ha explicado que hay una alza, digamos, hay una inflación que se percibe a nivel mundial. Frente a eso, estamos con el tema de la pandemia, la crisis económica que esta arrastra, el desempleo, la incertidumbre, las inversiones que se frenan y la delincuencia. Pero aquí la agenda única parece ser defender a ministros que no cumplen con los requisitos, ministros que tienen un discurso que colisiona con el discurso oficial del presidente Castillo. Tenemos a un secretario general del partido que parece que es el que dicta todas las consignas que deben ir ejecutando desde el gobierno, cuando el responsable político es el presidente Castillo. Entonces, de él no escuchamos absolutamente nada y lo que tenemos es esta crispación política y en medio los peruanos. Las rondas campesinas, la ponderación para ellas por todo lo que han hecho al interior del país, donde la ausencia del Estado obligó a los campesinos precisamente a organizarse y enfrentar principalmente a Sendero, que señores, no es una invención de la CIA, como dice el canciller, sino que es una organización terrorista sanguinaria que arrinconó a los peruanos. Lo que menos queremos en nuestro país en este momento es que movimientos cercanos a Sendero Luminoso como BADEF, que es el brazo político, esté cerca al gobierno. Y se debería deslindar ya con ese tema. Lo que menos queremos es que se ponga por delante una agenda que no le interesa en este momento a nadie. 5% de los peruanos entrevistados en la última encuesta de CPI cree que lo más importante es la Asamblea Constituyente. A ver si escuchamos mensajes claros en esta presentación del gabinete. Hablemos de eso, pues, ¿no es cierto? En la presentación del gabinete Bellido el 26 de abril. A ver si ahí ya escuchamos planes claros, ejecutables, aterrizados. No vamos a repartir bonos, y de dónde va a salir la plata, ni siquiera tienen el cálculo exacto y ya hablan de repartir bonos.
¿Y cómo atendemos el tema del desempleo? ¿Y cómo atendemos el tema de la inflación? ¿Y cómo atendemos el tema de la inseguridad ciudadana? Vamos a ver qué pasa en esa presentación al Congreso. Este 26, como les decía, el gabinete Bellido buscará el voto de confianza y llega al Congreso en esta presentación con 3 derrotas a cuestas, propias del pulseo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también como consecuencia de los cuestionamientos al gabinete, empezando por el Premier y varios de sus ministros, incluso con el pedido expreso de varias bancadas de que varios de los miembros del gabinete Bellido renuncian. Así llegarán al Congreso. En el mensaje inaugural, el presidente Castillo tuvo un mensaje moderado, convocante, que fue bien ponderado, pero sin embargo, con la conformación del gabinete Bellido, básicamente monocromático, ¿no?, de izquierda, la respuesta en el Congreso fue lo que ocurrió esta semana con la designación de presidencias a las 23 comisiones ordinarias. Perú Libre había pedido 7, no obtuvo ninguna de las 7 que había pedido, sí, a pesar de que es la bancada más numerosa. Entonces, esta derrota se suma a la de su postulación frustrada a la mesa directiva del Congreso. Se ha gritado desde el oficialismo repartija, pero luego pidieron reconsideración y mientras esto ocurría, el presidente se reúne con la mesa directiva del Congreso y en esta reunión solicita la Comisión de Educación. Hay quienes dicen eso es interferencia de poderes, otros lo atribuyen a la impericia del presidente Pedro Castillo. Lo cierto es que la reconsideración entró a la Junta de Portavoces y les dijeron nones, tercera derrota. Y ahí, en medio de este pulseo político, estamos los peruanos viendo por dónde se va a decantar la cosa. Si irán por negarle la confianza al gabinete o si le darán la confianza al gabinete y luego pedirán la censura de uno por uno a los ministros que les resulten no apropiados, que podría terminar nuevamente en un pedido de confianza, en una cuestión de confianza por esos ministros, o si el presidente Castillo finalmente entiende que debería moderarse, hacer algunos cambios antes del 26 y abrir el espectro político en su primer gabinete. Lorena Ormeño. Esta semana, mientras muchos buscaban mensajes ocultos en esta despedida protocolar, pocos notaban el otro mensaje de la visita. El mandatario, que había respondido con indiferencia a la invitación del Congreso para hablar del problemático gabinete Bellido, de pronto llegaba a pie y rodeado de la prensa. Acá no ha habido repartija. Acá en la Junta de Portavoces, democráticamente, se han aprobado las comisiones. El señor Pedro Castillo no puede venir acá a Palacio en un plan de lloriqueo a pedir que le den la Comisión de Educación, que se preocupe por los problemas que tiene el país. En efecto, no llegó por la Comisión de Constitución para su Asamblea Constituyente, ni por la de Economía para cambiar el modelo neoliberal. No, el presidente rompió su habitual aislamiento para pedir que se reconsidere entregar a Perú Libre la Comisión de Educación, mientras su bancada acusaba ya un golpe parlamentario. Y estamos haciéndonos presentes porque antes de la Junta de Portavoces, algunos diarios ya habían publicado la repartija de las comisiones. A escondidas se reúnen algunos voceros y toman decisiones favorables a ellos, sí, que perjudican a nuestro país. Si ellos, los congresistas de Perú Libre, en su momento en el que le correspondía ver el tema de las comisiones, no han sabido gestionarlas, no han sabido conversar con las otras bancadas, ese ya no es un problema de la mesa directiva y mucho menos de los otros grupos políticos. Eso deben verlo como un tema de ineficiencia propia. El grupo parlamentario Perú Libre ha expuesto al presidente a temas donde no tiene competencia, ¿no? Es como que los niños se portaron mal o no hicieron su tarea y mandan a su mamá o a su papá que hable con la maestra para que no lo jale. Y es que esta semana el oficialismo sufrió su segunda derrota en el Congreso. El cuestionado fujimorismo se quedó con las comisiones de Constitución y Fiscalización y la de Defensa del Consumidor con la llamada bancada Telesup. Perú Libre obtuvo el mayor número de comisiones, pero ninguna importante. Extrañamente, solo reclamaba la de Educación. Trató de cambiar la currícula educativa regional
con una ideología específicamente con filosofía comunista. Yo creo que ese es el fin, ¿no? Es el fin. El comunismo siempre trata de ingresar a las estructuras sociales y sobre todo a la educación. Que se haya eliminado cursos importantes como economía, filosofía, psicología. ¿Pero se va a enseñar marxismo, leninismo dentro de esta currícula? Bueno, ¿en qué parte de la propuesta dice eso, no? ¿Es el cambio de la currícula escolar otro gran objetivo del gobierno? ¿Qué implica esta configuración en el Congreso, en el ya complicado ajedrez político que es el voto de confianza? Evo Morales arribó al Perú por segunda vez en menos de 2 semanas y en el lujoso Hotel Westin de San Isidro lo esperaba su escolta policial y un chofer en este auto propiedad de la Cancillería. No solo para llevarlo a sus ya conocidos y costosos recorridos culinarios, también a reunirse con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo y además a apadrinar el nuevo partido político del jefe de Estado, surgido de su sindicato FENATE Perú. La mejor forma de cambiar las manos políticas es nuestra experiencia, la Asamblea Constituyente, la refundación de nuestras repúblicas a 200 años. Así nació el Partido Magisterial y Popular, bendecido por Evo Morales y los 11 congresistas docentes de la bancada de Perú Libre, entre ellos Edgar Tello, fundador de FENATE, el sindicato que durante 3 años no logró su inscripción, pero 2 días después de que Castillo asumiera el poder, milagrosamente fue autorizado. 10 días más tarde, da otro salto. Bueno, ha informado la profesora Mary Coila que por acuerdo de un Congreso Nacional han constituido la inscripción del partido político Magisterial y Popular, ¿no? ¿Qué objetivo tendría? Fortalecer la gobernabilidad junto con Perú Libre para sacar adelante la gestión y los cambios que el país necesita. Anunció que la dirigente Mary Coila compró el kit para el partido del presidente, olvidando las sospechas sobre ella. La señora Coila es firmante, ella ha firmado en las actas del Movadef y eso lo hemos podido demostrar en Perú 21. Entonces sabemos quién es ella y también sabemos quién es el grupo que sostiene al presidente Castillo. Él está trabajando su propio partido político. Él llegó al poder con Perú Libre, pero está trabajando su propia agrupación política y esa agrupación política está basada en maestros radicales que pertenecieron al Movadef, al CONARE, sobre todo al CONARE, ¿no? Que es un organismo generado nuevamente del Movadef y ahora se constituyen en una nueva agrupación. Lo que el presidente hace es corresponder políticamente al grupo de profesores y a las bases sindicales, partidarias, políticas, que lo han llevado al poder y que lo sostendrán, por lo menos como su propia bancada en el Parlamento, ¿no? Hay que leerlo de esa manera. Tal como Mary Coila, Tello y Pedro Castillo aparecen en reuniones con miembros del Movadef. Y en 2018, Dircote les hizo un seguimiento hasta Bolivia, donde participaron de un evento internacional organizado por el senderista excarcelado Alex Chaman, detenido en 1992 por un atentado contra la comisaría de Surquillo. Los neoliberales no duermen, los imperialistas que están aquí soterradamente tampoco duermen. Entonces tenemos que decir que hay que salir a defender nuestros recursos. Estamos con el compañero José Pedro Castillo, el dirigente nacional del Perú, y nuestros presidentes, nuestros gobernantes no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo. Así que por favor devuélvanos nuestro mar. Un aplauso para nuestro compañero. ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! Uno sin partido, el otro sin candidato. Por afinidad ideológica, esta ala magisterial radical hizo una alianza electoral con Perú Libre, pues ambas exigen cambio de constitución y nueva currícula educativa. Banderas que el profesor Castillo planeaba levantar en la huelga nacional que organizaba para 2020. El problema de la currícula, que el gobierno dice estamos gestando una nueva currícula,
cuando no se ha socializado este plan curricular con los verdaderos maestros, pero sí se ha hecho a puerta cerrada en la Sugela y en la Adres, también a cabo de algunos centavos y alguna migaja, ¿no? Llamó la atención bastante con que mencionaron que el Ministerio de Educación está lleno de gente inepta. Sí, y lo ratificamos, ¿no? Y no solamente en el propio Ministerio de Educación. Más del 80% son una tira de ineptos, y hay que decirlo así con todas sus palabras, ¿no? Pero la COVID cambió su destino y esta semana su preocupación por la Comisión de Educación activó alertas en Junín, donde recordaron que hace 10 años Vladimir Cerrón también quiso cambiar la currícula escolar. Nosotros en el 2011 supimos, precisamente por maestros y por periodistas de Junín, que el gobernador de Junín entonces, que era Vladimir Cerrón, había decidido cambiar la currícula escolar. La currícula escolar es nacional y es una política pública. Un gobernador no puede hacer lo que le da la gana de cambiar. Dijimos, están tratando de cambiar la currícula y vamos a revisar qué es lo que quieren imponer. Y entonces descubrimos, por ejemplo, textos de un señor Lora Khan que profesa el pensamiento Gonzalo y que escribe textos en ese sentido, ¿no? Entonces resulta que autores proselitistas terminaban siendo los grandes ideólogos de esta currícula que, por cierto, quería cambiarse de manera arbitraria. En que si por las elecciones pues no se puede, dijo Mao, el poder nace de Rusia. Si no entienden por las buenas, habrá que meterles cartuchos por todo, así que se lo llenan. Se metieron cartuchos por todo lado. El contenido pedagógico quiere revestirse de un concepto eminentemente comunista desde el punto de vista marxista, leninista, y se planteó una nueva propuesta, pero con una carga ideológica muy peligrosa, de izquierda absolutamente radical. Pero sí pueden desde el Ministerio de Educación plantearse ese tipo de iniciativas que introduzcan a la currícula educativa nacional un sesgo ideológico, dicho sea de paso, peligrosísimo. La política educativa de Cerrón imponía enseñar a los niños el ideario marxista-leninista de su partido político, antiminero, antiinversión privada, contra la religión y los Estados Unidos, idéntico a su actual plan de gobierno. Denunciado por los propios maestros, no pudo concretarlo, pero en 2019 volvió a la carga, conminando a funcionarios a implementar y defender su nueva currícula o renunciar. Antes de ser destituido por corrupción, implementó el programa cubano de alfabetizadores, con el que la dictadura adoctrinó a los niños de la isla. Por esta preocupación bloquearon a Perú Libre en la Comisión de Educación y recayó en Esdras Medina, de Renovación Popular, miembro de Con Mis Hijos No Te Metas. Cuando alguien toma el poder, los comunistas comienzan a quemar etapas, es decir, nosotros los que tenemos 60, 70 años ya no servimos y van, bueno, ellos como van desechando y ellos van adoctrinando, van dando su filosofía a los niños desde el inicial. Entonces les van implementando el socialismo, el comunismo, para poder ir reemplazando, ¿no? Entonces es preocupante porque estamos en una situación que ya ha sido un fracaso del comunismo en diferentes países y ha sido un retraso tanto social y económico. Sin embargo, nosotros aquí vemos que algunos todavía siguen empujando esa idealización de la población y sobre todo en el sector de educación tenemos que tener mucho cuidado. Adoctrinamiento marxista-leninista. Edgar Tello lo negó. Entonces sí se busca un cambio curricular. Pero ese cambio debe hacerse, no lo hará el profesor Pedro Castillo, no lo hará la Comisión de Educación. Se tiene que, digamos, convocar una comisión de profesionales, especialistas, profesores, padres de familia, ¿no? Entonces, esa comisión es la que se encargue de elaborar, y eso también va de la mano. No es que aquí se pretenda imponer un diseño curricular que es copia y pega de países vecinos. Pero sí se parece a la propuesta del señor Vladimir Cerrón en Junín. Bueno, él tendrá una propuesta, pero la mejor propuesta la tendrá la población cuando participe y integra la comisión. Rechazó la currícula de Cerrón y también vínculos con Movadef.
Durante toda la campaña se dijo que ustedes se les estaba acusando de algo que no son, y tener a la señora Américo y la firmante de Movadef como alguien que va a llevar adelante la inscripción de un partido político del presidente Castillo. Bueno, ya la señora Américo informará su situación, pero el sindicato... ¿Pero a ustedes no les parece contradictorio? ¿Cuál sería lo contradictorio? El hecho de que una persona que sí ha sido firmante de Movadef, un partido que no logró inscribirse por su cercanía a Sendero Luminoso, sea parte de la inscripción de este nuevo partido, ¿no les molesta eso? Eso tendría en todo caso que responder los maestros que han participado en el Congreso Nacional y que han organizado, ¿no? A usted, como congresista, le reitero, yo he sido invitado por los maestros al encuentro con Evo Morales. Perú Libre se despidió de la Comisión de Educación pidiendo la censura de la mesa directiva. Ni la visita de Castillo evitó su nueva derrota, pero dejó un chisme para la platea. ¿Fue un desaire o qué pasó ahí? No, lo que sucedió es que vino un congresista. Nosotros estábamos avanzando, saliendo del Congreso. Vino un congresista por detrás y les dijo que la bancada de Renovación Popular estaba invitando al presidente a entrar a una de las oficinas. Entonces ahí fue que reaccionó la presidenta y le dice, no, a usted no le corresponde ir allí, tienen que hacer una cita formal. Entonces me están despidiendo y cuando ella hace no hay era no por eso, para que no, o sea, como una recomendación. Pero no ha sido ningún gesto despectivo, ni mucho menos. Pero bueno, a la gente le gusta esa especulación y el chisme, pues así somos los peruanos, ¿no? Queremos ver cosas donde no las hay. Ningún desaire, dijo, sino una negativa a un primer acercamiento de Renovación Popular que para otorgar el voto de confianza exige el retiro de 5 ministros, incluido el Premier, y se sumó al anuncio multipartidario de interpelar al canciller Héctor Béjar. El canciller ha tenido declaraciones sumamente preocupantes respecto al terrorismo y a la lucha frontal contra Sendero Luminoso que deberíamos tener todos los peruanos. Al sostener, por ejemplo, que Sendero Luminoso pudo haber sido un invento de la CIA o que se podía contemplar un eventual indulto al señor Abimael Guzmán. Pero nada parece preocupar a Bellido, que llegó al Congreso y anunció que el jueves volvería por el voto de confianza. Necesita 66 votos y solo tendría 51. Así Castillo comenzó con los gestos. Recibió a Renovación Nacional, al director del BCR, a directivos de medios de comunicación y gobiernos regionales. Que hay que terminar con esos fantasmas que nos han puesto, que han venido creando una serie de incertidumbres, que este gobierno ha venido para expropiar. Que sea el día de hoy el último día que me dirijo y me refiero a ello. No hemos venido para eso, hemos venido para trabajar por el Perú. Gestos que Vladimir Cerrón saboteó multiplicándose en los medios. Hoy la oposición tendría 79 de 87 votos necesarios para la vacancia. Pero a 4 días, Perú Libre busca la confianza o agudizar las contradicciones. ¿Quiere seguir en el juego o prefiere jaque mate? El presidente oficialmente intentando desmarcarse de lo más radical de Perú Libre y Vladimir Cerrón haciendo todos los esfuerzos por hacer saber que él tiene, aunque de boca para afuera diga que no, que muchas decisiones pasan por su ideario y pasan por la voluntad que él tiene de que ese ideario del partido se materialice a través del Ejecutivo, porque dice, el llegar al gobierno es el medio para lograr los fines del partido, y el dueño del partido es él. Y quien maneja parte de la bancada, por lo menos, es Vladimir Cerrón, que se ha lavado las manos diciendo, no, yo no elegí a Bellido, yo no lo impuse, lo nombró el presidente Castillo. ¿Pero quién es Bellido? Si el presidente Castillo no tiene partido político. El presidente Castillo ha llegado como militante, sí, pero digamos, no es él quien maneja y quien tiene el aparato partidario bajo su control. Lo tiene el señor Vladimir Cerrón. Y ojalá que entienda el presidente Castillo
Castillo, aunque no les gusten leer las encuestas, lo que le están diciendo todas las encuestas unánimemente. Se estrena en el gobierno con 38% de aprobación, que es la aprobación más baja históricamente obtenida por un presidente electo en el Perú en los últimos 20 años. Ojalá que lea que el 59% de los peruanos, y esta es una encuesta de Ipsos, desaprueba la gestión de Guido Bellido como primer ministro, que va contracorriente de los anuncios que hace, por ejemplo, su propio ministro de Economía. Mientras Franque habla de que no va a haber control de precios, Bellido propone que desde el Congreso se forme, ¿no es cierto?, o que desde el Ejecutivo se formará una comisión para evaluar el tema del control de precios con el desastre que eso significa. Tenemos al señor Castillo, al presidente Castillo, reuniéndose con Julio Velarde, que eso dio como un respiro. Ok, enhorabuena, ¿no? El hombre que ha logrado, ¿no?, la estabilidad económica del país con un manejo eficiente del Banco Central de Reserva, y hoy Vladimir Cerrón sale con que la idea fue de él, ¿no es cierto?, y que incluso habló con el señor Julio Velarde, atribuyéndose acciones que le corresponden exclusivamente al Ejecutivo. Entonces, claramente la sensación que hay es quién nos está gobernando, porque si la voz cantante, además, opuesta a la voz oficial, que es la del presidente Castillo, es Vladimir Cerrón, con justicia tenemos que preguntarnos quién está gobernando. O sea, ¿quién asume? La responsabilidad política le toca al presidente Castillo, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Es el señor Cerrón, tras bambalinas, pero haciéndolo absolutamente evidente? Está buscando debilitar aún más al presidente Castillo. 38% de aprobación, 38% de aprobación es preocupante. 58% de los peruanos desaprueba la conformación del gabinete ministerial. Que nos sigan diciendo que las encuestas no importan y que se puede gobernar de espaldas a un pueblo que le dice, señor, su asamblea constituyente no es mi prioridad, quiero mi vacuna, quiero chamba, quiero reactivación económica, quiero que mis hijos regresen a clases, y que es un tema que ya hoy día el Premier ha dado por descartado. Mejore, hay la posibilidad. Dice bien de una persona cuando rectifica, cuando reconoce que puede haberse cometido una equivocación y rectifica, y está a tiempo de hacerlo. Hay ministros en su gabinete que generan enorme crispación. Las declaraciones hoy que se han conocido, o las ideas que maneja el canciller Béjar, ¿no? Sendero Luminoso, una invención de la CIA. Ahora resulta que la Marina de Guerra también es la causante del terrorismo. Es lo que ha dicho hoy día. Yo me imagino a los miembros de las Fuerzas Armadas y al comandante general de la Marina sumamente afectado por estas declaraciones. O sea, ese es el canciller que nos va a representar con estas ideas. O sea, ya no hablemos de su pasado, porque habrán quienes dicen, bueno, pues fue guerrillero, ya purgó prisión, eso es el pasado. Eso lo acaba de decir recién. Esa es las creencias firmes, la mentalidad firme del canciller de la República. Señor Castillo, usted dice, yo no quiero volver a referirme más a estos temas, espero que quede claro. No queda claro, porque dentro de su gabinete hay voces que le dan la contra, muy claramente y muy públicamente, y a usted se le escucha muy poco, muy poquito. Hacemos una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho Rafael B., la fiscal anticorrupción, jefe del equipo de fiscales ad hoc anticorrupción. Vladimir Cerrón estaría en la cúpula de una organización criminal dedicada al lavado de activos. No solamente afronta esa investigación Cerrón, el señor Bellido, el partido como persona jurídica, y además las investigaciones sobre presunta afiliación con Sendero Luminoso o presuntas relaciones con Sendero Luminoso. ¿Puede ser más grave? ¿Puede ser más grave? Les recomiendo que no se pierdan. Vamos a volver en breve, brevísimo. Aquí en Día D tengo mensaje de nuestro auspiciador. Quiero contarles algo muy importante. PAPCO, referente en construcción, se une a Wavin, líder mundial en innovaciones para obras. La calidad e ingenio local conecta con tecnología y soluciones internacionales. PAPCO Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida. Hacemos una pausa, será breve y volvemos aquí en Día D. Esta noche en Día D, hipótesis y evidencias de las nuevas investigaciones fiscales en contra de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Sacha indica que él se enteró en el monte de que también Bellido habría ingresado porque él estaba justamente en pleno trabajo a nivel local. Además, regresó el verdadero show.
te das amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tras una larga pausa por la pandemia, la emoción del reinicio de las obras y espectáculos con público. Todo mientras la inminente tercera ola lo permita. Quédese en Hablemos de las investigaciones que afrontan Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, el premier, porque no son poca cosa. Más que sorpresa, hay que decir que ha generado mucha suspicacia enterarnos este fin de semana que el mismo día en que la Fiscalía especializada en delitos de terrorismo informaba que se había abierto investigación preliminar al premier Bellido, a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, y al congresista Guillermo Bermejo por la presunta comisión de delito de terrorismo, la sede de la DIRCOTE aquí en Lima haya sido inopinadamente intervenida por 6 equipos de Inspectoría General de la Policía. Ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque la DIRCOTE, como ustedes saben, es este organismo de la policía que se encarga precisamente de investigar a personas vinculadas a grupos terroristas, a organizaciones terroristas. Y es precisamente en virtud de testimonios de colaboradores eficaces que señalan que Bermejo, Cerrón y Bellido habrían tenido acercamientos con personajes de la facción de los Quispe Palomino de Sendero Luminoso en el Brain. Esta investigación en Huánuco se suma a la que ya afrontan Bellido y Cerrón por presunto lavado de activos, donde el partido Perú Libre está incluido como persona jurídica bajo la hipótesis, como nos lo explicó el fiscal Rafael Vela, de que esta organización política se crea en el 2008 con la idea de captar activos lícitos e ilícitos para primero llegar a la gobernatura local, ¿no es cierto?, a la gobernación regional y gobernaturas locales, pero luego para alcanzar el gobierno nacional. Y de ese modo se monta una organización delictiva dedicada a captar fondos ilícitos y financiar la campaña que finalmente logró llevar a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. El Ministerio Público no solamente está investigando los fondos captados por el partido, sino también está investigando o investigará los fondos con lo que el señor Cerrón pagó su reparación civil. De hecho, ha congelado el dinero que pretendía mover de sus cuentas bajo nuevamente la hipótesis que el origen sería ilícito. Las cosas están complicadas, aunque el señor Cerrón se esfuerce en decir que todo es una invención y una investigación política. Hechos concretos hay. Se los cuenta Richard Apolo en el siguiente reportaje. Los tres comparten el mismo partido político. Los tres, aunque uno de ellos lo haga tras bambalinas, son piezas importantes en el actual gobierno. Y hoy en día, los tres están incluidos en una nueva investigación fiscal que pretende saber a ciencia cierta cuál es la verdadera relación de estos tres personajes con el terrorismo. E incluso, al parecer, la Fiscalía contaría con el testimonio de colaboradores y testigos que darían fe de visitas de estos tres personajes a campamentos senderistas en el Brain. Por lo menos hay 2 versiones ahí. Uno es la versión de este agente especial que es Sacha, que indica que también que él se enteró en el monte de que también Bellido habría ingresado, porque él estaba justamente en pleno trabajo a nivel local. De llegarse a comprobar aquellos vínculos sería, dicen, muy peligroso teniendo en cuenta las posiciones políticas que hoy ocupan estos tres personajes. Más aún en el caso de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Que mi persona no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista. El grave peligro que tiene la seguridad nacional, la seguridad interna del país, ¿no es cierto? El hecho que pueda controlar los aparatos de inteligencia, los organismos de investigación, que pueda tener acceso a la relación de fuentes humanas, a la relación de infiltrados inclusive, eso es un grave riesgo. Cuando en el 2018 Alex José Pimentel Vidal, apodado El Poeta, fue detenido por la Dirección Policial contra el Terrorismo DIRCOTE, los agentes tenían contra él todo un seguimiento de las acciones que presuntamente Pimentel realizaba en favor de Sendero Luminoso.
específicamente en favor de los hermanos Quispe Palomino, cabecillas de Sendero Luminoso en el BRAN. Y para ello Pimentel habría ingresado en varias oportunidades a campamentos terroristas para entrevistarse con los Quispe Palomino y sobre todo con el camarada José, donde éste le habría encargado a Pimentel tareas específicas. Después de su primer ingreso a los campamentos de los Quispe Palomino, a él presuntamente los mismos mandos lo han encargado manejar las redes sociales. Entonces a él le enviaban los documentos, vídeos, fotografías, pero él eso manejaba en las redes, pero con diferentes, direcciones simuladas. Pimentel Vidal, según los agentes de la DIRCOT, era el encargado de difundir a través de múltiples cuentas en redes sociales el pensamiento senderista que camuflaba en poemas, sin saber que la policía lo tenía en el radar. Cuando Pimentel fue capturado y acusado de tener vínculos cercanos con Sendero Luminoso, por aquellos años Vladimir Cerrón Rojas no tenía problemas en defender a Pimentel, quien había sido trabajador del gobierno regional de Junín durante el primer gobierno de Vladimir Cerrón como gobernador de aquella región. Yo obviamente no lo he conocido en las nuevas facetas del cual se acusa. Sin embargo, considero todavía de que Alex Pimentel es inocente y no creo que tenga los temas de terrorismo, un activista de eso en absoluto, ¿no? Mantengo mis dudas. Sin embargo, aquella defensa de Pimentel por parte de Vladimir Cerrón no solo habría sido un simple respaldo solidario a un ex trabajador suyo, sino buscaba, se dice, esconder algo más. Y es que las visitas a los campamentos terroristas por parte de Pimentel, buscando reunirse con los Quispe Palomino, habrían sido, investiga la Fiscalía, en calidad de nexo. El señor Alex Pimentel presuntamente ha ingresado a los campamentos todavía ya por el 2009, varias veces, y que él, de acuerdo a las referencias que dan los colaboradores eficaces, habría ingresado por orden de su jefe inmediato, que en este caso sería el señor Vladimir Cerrón. Por ello, hace pocos días atrás, la Fiscalía Supranacional, especializada en delitos de terrorismo y lesa humanidad de Huánuco, abrió una investigación contra Vladimir Cerrón, aquel que corta el jamón en Perú Libre, por terrorismo, en la que se incluye al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al actual y controversial congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Acá lo que se tiene que establecer es si ellos han tenido un grado de afiliación o un grado, digamos, de pertenencia a la organización criminal, ¿no? El terrorismo es uno en el Perú. Que tenga nombre de SL, de BRAE, de Movadef, de MRTA, es circunstancial. Con lo cual, si estas personas, perteneciendo a una u otra organización, van, visitan, acuerdan, urden planes, es parte de la organización, es parte del terrorismo en el Perú. Pero qué testimonio entre los muchos con los que contaría al parecer la Fiscalía sería crucial en esta nueva investigación abierta días atrás por el Ministerio Público contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y por supuesto en la que se incluye a Alex Pimentel Vidal. Pues ese testimonio no sería otro que el de Eddie Villarroel Medina, conocido como Sacha, presidente de la Asociación Plurinacional de Reservistas Tahuantinsuyanos, y quien, en varias oportunidades, como quedara registrada en video años atrás, ingresó a campamentos senderistas, compartiendo con el mismísimo Víctor Quispe Palomino, camarada José, quien incluso años atrás, por la estrecha relación con Sacha, o camarada Eloy, como lo solía llamar, lo reconoció públicamente como amigo de Sendero. Nuestro reconocimiento y valoración a la comitiva de los reservistas y masas trabajadoras comandados por Eddie Villarroel Medina por su atrevimiento y valentía de venir a saber la verdad al mismo Vizcatán. Y es que en aquella condición de hombre cercano, Víctor Quispe Palomino, camarada José, que Sacha o Eloy habría tenido información privilegiada y de primera mano que había compartido con la justicia respecto a supuestos contactos directos sostenidos en campamentos terroristas. Habría dicho Sacha, entre Vladimir Cerrón y Guido Bellido, con Víctor Quispe Palomino, camarada José, líder
de Sendero Luminoso en el Brain. Un político, un dirigente social que ingresa al campamento de los Quispe Palomino es un aliado. Y ese aliado tiene que retribuir en algo. En el caso de Vladimir Cerrón, dueño y líder de Perú Libre, los contactos con el cabecilla senderista camarada José se habían dado al parecer a través de Alex Pimentel Vidal, a quien en este video se ve al lado de Sacha, marchando por el monte años atrás en una de las incursiones a los campamentos terroristas en el Brain. Nosotros, un grupo de reservistas que nos hemos atrevido a venir a estas alturas de rescatar de nuestros hermanos y compañeros del Partido Militarizado Comunista del Perú, y estamos nosotros realizando los trabajos del campo. Ingresos por parte de Sacha, que por entonces al parecer lo habría hecho con conocimiento del Ministerio Público. Sacha ingresa como agente y ingresa él con autorización del Poder Judicial. Es decir, era un infiltrado. Lo que hace es informar inmediatamente al Ministerio Público, a la Policía Especializada, para que analicen todos esos documentos o los vídeos. Un dato despierta suspicacias que la DIRCOTE el último miércoles fuera intervenida por Inspectoría General de la Policía Nacional, teniendo en cuenta la información sensible que maneja la DIRCOTE no solo en esta investigación a Cerrón, Bellido y Bermejo, sino además en el caso del congresista Bermejo. La DIRCOTE maneja las identidades y demás información utilizada actualmente en el juicio seguido al congresista por pertenencia y filiación a Sendero Luminoso. Juicio donde los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos vienen siendo claves. El riesgo es que los testigos vean que hay un aparato que ha tomado el Estado y que puede ponerlos en riesgo, que sienten que no están ya en un espacio democrático donde están garantizadas las libertades, donde están garantizado el secreto, entonces comiencen a tener temor y a replegarse de las investigaciones. ¿Eso va a favorecerlos a los investigados? Por supuesto que sí. Y como dijimos al inicio de este reportaje sobre compartir algo más que la pertenencia a Perú Libre, en el caso del premier Guido Bellido y Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre y con ínfulas de presidente de la República, ambos comparten ahora dos investigaciones fiscales, en esta por presuntamente pertenecer a Sendero Luminoso y la otra, abierta ya en Lima, por lavado de activos, en la que el Ministerio Público tiene como presunto cabecilla y líder de una organización criminal a Vladimir Cerrón, quien corta el jamón. Investigación que intenta determinar presuntas acciones criminales realizadas desde el 2008 cuando se formó Perú Libertario, hoy Perú Libre, con la intención de buscar, dice el Ministerio Público, que el dinero ilícito conseguido a través de coimas, cobros de cupos, licitaciones sociales, hayan terminado, por ejemplo, financiando campañas políticas en la región Junín y presuntamente incluso la campaña presidencial del actual presidente, Pedro Castillo. Acá la hipótesis es muy semejante a la que maneja la Fiscalía para el caso de la señora Fujimori, a la que se le considera la líder de una organización criminal que ha tomado el partido Fuerza Popular. Acá es igual, al señor Cerrón se le considera el líder por ser el fundador, por ser quien tiene el control, por ser quien, digamos, ha empujado todas las campañas electorales en las que ha participado el Partido Perú Libre. Entonces, por lo tanto, es la persona que tiene el control de la organización. En general, los partidos políticos se instrumentalizan justamente con el propósito de captar estos dineros que en parte sirven para el financiamiento de la campaña y en parte también sirven para, por supuesto, obtener ganancias ilícitas en provecho del patrimonio personal de quienes forman parte de esta organización criminal, en donde la Fiscalía hay, por supuesto, la identificación del señor Cerrón como parte de la cúpula o de la cabeza de la estructura de la organización criminal. El Ministerio Público tiene en la mira, como dijimos, también al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tan activo como se escucha en los audios de los dinámicos del centro. La agenda es tu asunto, que puta, los 850.000 de caución que hay que pagar. ¿Ya? Sí, lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35.000 había que reclamar en cada región.
buscando recaudar a como dé lugar el dinero para la caución judicial de Vladimir Cerrón, quien, por cierto, tiene millonarias cuentas bancarias y movimientos que para el fiscal Vela no se condicen con sus ingresos y que todo indica serían producto de dineros ilícitos. Está, por ejemplo, el pago de la reparación civil del señor Cerrón, por un lado. Por otro lado, el ingreso de sumas muy importantes de dinero en las cuentas del señor Cerrón, que han sido objeto de congelamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que no se condicen con su ejercicio como funcionario público. Y que además ha sido objeto de una decisiones judiciales confirmatorias. Es decir, el Poder Judicial ha confirmado esos congelamientos. Tantas veces Cerrón, aquel, bueno, ya saben el resto. Inspectoría de la Policía ha hecho público un comunicado en el que explican el tenor de la intervención que hicieron en las oficinas de la DIRCOTE los días 11 y 12 de agosto. ¿No? Lo que dicen es que el resultado de las acciones de inspección que se realizan sobre aspectos administrativos como son el adecuado abastecimiento de las unidades móviles, gasto de los recursos económicos, control de alimentos para pensiones y otros, no se encontraron novedades de trascendencia o de mayor relevancia. Era, digamos, una inspección inopinada para supervisar el control de gastos y control del lado administrativo de esa dependencia. Ojalá que sea solamente eso y no, digamos, alguna forma de empezar a poner presión sobre una dirección especializada que tiene que nutrir de investigación, de testimonios y de pruebas la investigación que lleva la Fiscalía en este caso. Cambiemos de tema, bajemos el tono de la información porque, vamos, que no vivimos exclusivamente de política y de incertidumbre. Hay que alimentar el espíritu y en ese sentido va la nota de Percy Guzmán, porque se anuncia que se levanta el telón, que se encienden las luces, que los parlantes van a empezar a llenarnos de música, de conciertos, de shows, de eventos, porque se va a empezar a permitir ya teatro, conciertos, espectáculos con aforos reducidos, con protocolos de seguridad, y se viene un cartel bien interesante porque vamos a poder escuchar a Davis Orozco, a Kate Candela, a Mar de Copas. El Teatro de la Plaza anuncia una obra de teatro para toda la familia. Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño se preparan para ponerse sobre las tablas, lo mismo que Damián Ode y Fernando Armas. La cartelera está nutrida y nos invita a todos. Que Percy Guzmán se los cuente. 1, 2, 3. ¡Miedo! Como en el teatro y en la vida misma, la función siempre tiene que continuar. Y con mayor razón, si estaba acompañada del regreso presencial del público a los shows artísticos. Junté lo más hermoso que ha vivido conmigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Para mi gente bella del Perú, pronto voy a estar con ustedes. Muchas bendiciones. Es por eso que esta semana presentamos todos los detalles y una extensa agenda de actividades de los principales eventos con aforo de público permitido en esta nueva etapa donde el respetable ya puede ir a un concierto de su cantante o grupo favorito, disfrutar de una buena obra de teatro o reírse a carcajadas viendo a su artista preferido, pero esta vez adaptándose a esta nueva experiencia presencial que reactiva el rubro de los espectáculos y shows artísticos. Bueno, hablar del regreso a los escenarios sin duda es hablar de sentimientos encontrados, porque es un nuevo comienzo, pero también es una luz de esperanza para todos aquellos que hemos estado parados más de 1 año y medio. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer?
ser. El cantante Davis Orozco fue uno de los primeros artistas en realizar un concierto con público presencial. Esto ocurrió la tarde del 28 de julio por el Bicentenario de la República. El show, Póker de Haces, se realizó en una explanada al aire libre en Independencia. Aquella tarde, los 1.600 asistentes cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad para poder ver al bombón de la cumbia. Además, para Davis, lo más importante es que estos eventos generen trabajo para toda la cadena de producción que involucra un concierto con público presente de tamaña envergadura. Sin duda es complicado, porque es como armar 3 eventos en uno, porque tienes que ver el tema de la comida, porque ahora se ha incluido comida, del distanciamiento, de la seguridad y sobre todo el aforo, que es limitado. Pero ya comenzamos. Tenemos un nuevo comienzo y eso es lo que queríamos, la posibilidad de volver a trabajar. Hola, soy Kay Candela y les voy a contar cómo ha sido esta aventura de regresar a los shows presenciales, reencontrarme con mi público, escuchar sus aplausos, saber que están disfrutando de mi show. Quien también salió con todo, a pesar del temor, por ser la primera salsera en realizar un concierto presencial, es la cantante Kate Candela. Ella, literalmente, se tuvo que ajustar el cinturón antes de subir al escenario la tarde del viernes 6 de agosto. Con los nervios por el regreso, Kate nunca imaginó lograr el primer sold out de los conciertos salseros en esta nueva etapa pandémica. En junio cumplir los 2 años y hemos venido buscando locales que cumplan con todos los protocolos, un espacio adecuado y como te digo, este es un local bastante amplio y es bien difícil de llenar y fíjate, entró toda la cantidad de personas que podía estar permitido ingresar. La salsera además nos explicó cómo fue la organización de su concierto en el Arena Bar de Barranco. Lo primero, dice, es que el local tiene que tener los permisos y certificados en regla. Además, la licencia de funcionamiento. El aforo ahora es reducido para así poder evitar las aglomeraciones y conservar el distanciamiento del público presente. Teníamos que entrar con doble mascarilla, la gente ingresaba, se iba colocando en cada uno de sus box, estaban todos divididos. Le agradezco mucho al público porque mantuvieron el orden dentro de todo, respetaron sus espacios. El concierto, si no me equivoco, terminó algo de las 10:30 de la noche aproximadamente. Fue un día de locos, pero fue maravilloso. En esta suerte de nueva normalidad, para eventos presenciales, muchos empresarios ligados al rubro de espectáculos han encontrado la manera creativa de realizar conciertos en silencio gracias a la tecnología. Además que esta experiencia te aísla de los demás, logrando que existe una suerte de distanciamiento social en pleno show. Al público lo distribuimos a partir de esa pared para atrás, a 1,5 metros de distanciamiento entre silla y silla, y definitivamente pues tener esto en las orejas era todo un espectáculo porque las luces cambiaban de color y era como que wow, a través de eso disfruta la gente sentada cómoda su concierto. Claro, dependiendo la euforia del concierto ya se paran y empiezan a cantar y los artistas también sienten otro tipo de sensación. Pues escuché reír, solo vivía y se dejaba. Por primera vez una versión de concierto de lo más rara con audífonos. Sí, sí. Y la gente bailaba, alguna gente bailaba. Yo decía, pucha, párense todos y bailen, claro, en su propio espacio, agarrando su distancia. Pero había unas chicas que bailaron todo el concierto y todo el concierto cantaron. Y yo dije, pucha, esa es la energía que realmente hace falta. Para Huicho García, la energía del público es parte fundamental en un concierto. Justamente al cantante de Mar de Copas lo encontramos ensayando junto a Manolo Barrios para el primer show presencial Nos Volveremos a Encontrar de la icónica banda de rock peruano, quienes se presentarán este 10 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. De pronto te vi andar entre los árboles, un hechizo me hirió en el corazón. Es casi como que no te vieras con tu familia por la pandemia desde hace 1 año y medio y los vas a ver de nuevo, porque en realidad nosotros con los fans es una relación así, es muy apasionada. Es la
la ocasión que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros y ellos. Y siempre te vi andar entre los árboles. Tu rubor prendió en mi corazón. Pero no solo los conciertos musicales abren sus puertas al público. El teatro también regresa con fuerza, pero esta vez adaptado a los protocolos y reglas para evitar los contagios por el COVID-19. Ha sido todo un dolor de cabeza sacar la cantidad de butacas máxima con la seguridad necesaria. En primer lugar, vamos a tener una fila vacía y otra fila ocupada. Entonces, además, pensando que la gente a lo mejor quiere venir en grupos, no solamente de a uno o de a dos, hemos habilitado la sala en, por ejemplo, 1, 2, 3. Y estas butacas se compran de a 3. No puedes comprar 1 o 2 de estas butacas porque están unidos, ¿no? Luego hay 2 butacas vacías y comienza el nuevo grupo de a 3. Al llegar tienes que traer impresa una ficha del día de tu control sintomatológico. Luego se te toma la temperatura, pasas por el felpudo, te damos alcohol. Individualmente, grupo por grupo que ha venido juntos, se ingresa al teatro. Y luego, obviamente, la doble mascarilla, así como yo estoy ahora, y esa mascarilla no se puede quitar durante toda la función. En el Teatro La Plaza encontramos en pleno ensayo al elenco de Cronos y los Viajeros del Tiempo. Una divertida obra familiar que abre sus funciones la próxima semana. Somos una familia que viene de la antigua Grecia, pero por alguna extraña razón tienen una máquina llamada Cronos que está malograda y los ha hecho viajar por el tiempo. Y ahora han aparecido mágicamente en Perú del 2021. Y hago teatro siempre y estoy muy contenta. Creo que lo que más hemos perdido en la pandemia es contacto con el otro y el teatro te lo da. Venimos de seguir haciendo cosas virtuales, pero no tienes esa sensación, esa calidez del público que te da muchas cosas, y volver con esta obra que además nos permite jugar con el público para mí es increíble. Yo creo que así como los países o las sociedades necesitan este soporte laboral, económico, definitivamente no funciona nada de eso si no tienes un soporte como espiritual, anímico, cultural, ¿no? Y el teatro finalmente es humano, ¿no? No nos vamos a poder deshacer de esto. No hay pandemia que nos va a sacar de esto porque es como parte de la humanidad. Pero no solo el teatro enciende sus luces, también los centros de convenciones abren sus puertas para presentar a los principales artistas de moda, como este restaurante Café Show que adaptó su local como manda la norma para poder tener público presente. En el show del 20 de Bettina Oneto, la gente tiene la alternativa de coger una mesa de 2, de 4, de 5 personas, de 6, de 8 personas, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y son regularmente grupos de amigos, familias que comparten un mismo núcleo. ¿Usted qué opina de la llegada también de una posible tercera hora? Preocupante, pero lo que mande el gobierno hay que acatarlo. Este esfuerzo para regresar a los escenarios con el respetable presente lo tienen muy en cuenta nuestros destacados artistas como la divertida y espontánea actriz cómica Bettina Oneto, a quien encontramos ensayando para su primer show presencial de stand-up comedy en el Centro de Convenciones Bolívar el próximo viernes 20, evento donde también celebrará su próximo cumpleaños junto a su querido público. Lo único que me da felicidad es el saber que puedo volver a estar en el escenario y poder llevar diversión a la gente. Mucha gente que me escribe, muchas mamás, muchas señoras, muchos padres, hijos que están sufriendo una ausencia reciente probablemente, pero nos merecemos un día de risa. Ya sabemos que la risa suelta las famosas endorfinas y nos hacen vivir más tiempo y más alegres y más contentos. Es el comienzo de algo mágico. Los que sí no son tan lindos, pero te hacen matar de risa, son los mensos Renzo Schuller, Rodrigo Sánchez Patiño, Fernando Armas y el flaco Damián Ode, quienes ensayan todos los días para su próximo debut presencial en el escenario de la recordada Peña del Carajo. Señorita, disculpe, ¿me dan la hora? ¿Qué señorita, imbécil? ¿Quién es hoy? Respeta, compadre. ¿Qué pasó? Que te la dé tu viejo.
El abanico de eventos también anuncia la llegada de artistas internacionales para este sábado 18 de septiembre en el primer espectáculo masivo al aire libre, el Festival Salsa del Bicentenario. Todas las personas están obligadas a llegar con mascarilla, tenemos termómetros digitales en todas las puertas, la gente va a poder contar con un nuevo sistema QR en los box, en las cuales tú vas a poder pedir en cuanto a bebidas y comidas a través de este código QR. Tú no necesitas ir a una barra, moverte de tu box, trasladarte. Frankie Ruiz Jr., José Alberto el Canario y La India llenarán el cartel internacional de esta fiesta salsera. Justamente tuvimos la oportunidad de conversar con la extraordinaria cantante y gran amiga La India. Para nosotros los seres humanos tenemos que seguir celebrando la vida con la música, que la música nos da felicidad, que nos pone a gozar a todos nosotros y nos pone a bailar. Entonces luego uno sigue protegiéndose. Hay que usar esas mascarillas más de lo que uno se imaginara. Uno se tiene que cuidar más, pero tú sabes, la salsa vive y el Perú siempre lo hace mejor. Arriba mi gente bella de Callao, allí los esperaré, que voy a celebrar con ustedes y irme a comer ese ceviche sabroso que ustedes me cocinan a mí. Ayer sábado y hoy domingo, el Festival Reactiva logró llevar más de 2.350 personas. Eso sí, todos ingresaron con los respectivos cuidados y protocolos para disfrutar de más de 7 horas de conciertos con un variado cartel de artistas. Sin duda, el show definitivamente tiene que continuar, pero esta vez adaptado a esta nueva forma de vida en plena pandemia por el COVID-19. Por supuesto que las ganas están de ir y hay que hacerlo, hay que apoyar, hay que ir, hay que nutrir el alma, como les decía, pero la doble mascarilla, respetando todos los protocolos, aún vacunados nos podemos contagiar. Haremos sintomatología leve, pero podemos contagiar además a los que todavía no reciben vacuna. No nos confiemos, empecemos a recuperar algo de nuestra normalidad, pero muy conscientes de que estamos conviviendo con un virus que sigue siendo muy letal. Tengo esta latita aquí en la mesa de Día D. Es la latita de Ponle Corazón, esta fundación que tiene 60 años de existencia y que busca ayudar a los pacientes con cáncer que menos recursos tienen. Las cifras son muy preocupantes. Se estima que 80.000 pacientes con cáncer en etapa avanzada de la enfermedad dejaron de atenderse, lo que supone que su enfermedad se agrave, y lo que busca Ponle Corazón es precisamente que la persona llegue a tiempo y que pueda atenderse y que pueda vencer una enfermedad que detectada a tiempo se logra. ¿Cómo puedes ayudar a Ponle Corazón? Bueno, todo el sistema privado, bancario, tiene su mecanismo para que puedas desde tu teléfono usando el aplicativo que tengas, sea Yape, sea Plin, el aplicativo de Interbank, Scotiabank, tú di el nombre, el BCP, todos, y puedas hacer la donación. La meta es llegar a los 2,5 millones de soles para poder ayudar, como les dije, a los pacientes que menos recursos tienen. Con la crisis del COVID-19, 50% se ha reducido el tratamiento oncológico por cirugía y 57% el de radioterapia. Y el cáncer sigue siendo, después del coronavirus en esta coyuntura, la segunda causa de muerte en nuestro país. Así que pongamos todos de nuestra parte, por muy poquito que sea, todo suma con Ponle Corazón. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar para hablar con Lucas Gersi, que es el rostro visible de este colectivo que está buscando firmas, sumando firmas para contrarrestar la iniciativa de la Asamblea Constituyente, que según Vladimir Cerrón, además, no necesariamente pasa por el tema de presento 2 gabinetes que me van a negar el voto de confianza y el presidente queda expedito para cerrar el Congreso y convocar la Asamblea Constituyente, que no es posible y no es por ahí, pero ha citado 2 artículos de la Constitución Política que, según Cerrón, le abriría el camino para la Asamblea Constituyente. Lucas Gersi dice
que no. Vamos a regresar para hablar con él, para hablar de este tema. Antes, les cuento que, como lo anunciamos, ya estamos conectados con el doctor Lucas Gersi. Lucas Gersi representa al colectivo, es el rostro visible de este colectivo que está también recolectando firmas para presentar un proyecto que frene precisamente el que también lleva adelante a través de la recolección de firmas Perú Libre y el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, que busca a través de una asamblea constituyente modificar íntegramente la constitución política del Perú. Doctor Gersi, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí el día de hoy. Haré breve resumen de lo que hasta ahora hemos escuchado. Mientras que el presidente Castillo en su mensaje 28 de julio anunció que presentaría un proyecto para modificar, o sea, ciñéndose a la Constitución vigente, modificar el artículo 206 para que se incluya la figura de la Asamblea Constituyente, Cerrón y Bermejo insisten en que una vía podría ser la denegación del voto de confianza a dos gabinetes, cerrar el Congreso y consecuentemente convocar a una Asamblea Constituyente, y ahí hay un primer error que usted pasará a explicar, pero también anuncian el tema del artículo 32 de la Constitución que señala que puede ser sometida a referéndum la reforma total de la Constitución, que también tienen una interpretación particular de este artículo. Entonces ahora paso a escucharlo. Efectivamente, hay varias cosas que comentar con relación a esto. En primer lugar, llama la atención la enorme descoordinación y falta de claridad en los representantes de Perú Libre. El presidente de la República con un discurso, el presidente del partido con otro discurso, algunos parlamentarios de Perú Libre con otro discurso. Entonces realmente es algo que no parece serio y parece que ellos mismos no tienen una idea clara del planteamiento jurídico. Deben buscar asesorarse mejor y buscar abogados especializados en la materia que puedan clarificarles el panorama. Por otro lado, es necesario señalar que las dos alternativas que se comentaron, tanto la alternativa comentada de disolver el Congreso y convocar a la Asamblea Constituyente, como la otra alternativa de emplear el artículo 31 y 32 de la Constitución, son absolutamente inconstitucionales. Empezamos por la primera. Cuando se produce la disolución constitucional del Congreso, el presidente que disuelve el Congreso tiene un encargo constitucional de convocar nuevas elecciones para el Congreso. Está obligado el presidente de la República en el plazo de 6 meses a volver a abrir el Congreso. No es que cierre el Congreso y puede comportarse como un dictador o hacer lo que quiera. Entonces, si se cierra el Congreso y se convoca Asamblea Constituyente por voluntad del presidente de la República y no por voluntad del Congreso, eso es un golpe de Estado. Eso va totalmente en contra del marco constitucional. De hecho, en Venezuela, en el año 2017, Nicolás Maduro hizo eso. Convocó una constitución por decreto, por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Eso fue observado por la OEA. Eso también fue observado por organismos internacionales como la Convención de Venecia. Sería operar totalmente fuera del marco constitucional, porque la decisión de transformar radicalmente y totalmente el ordenamiento jurídico del país a través de una asamblea constituyente que tiene poderes ilimitados y que sería antidemocrática, como ya lo expliqué en otras oportunidades, no puede nacer solamente del poder ejecutivo, sino que debe nacer del poder legislativo, que es precisamente el poder que tiene la iniciativa pues de dar leyes y es el más representativo de todos. Entonces, eso sería inconstitucional. La otra opción que se ha comentado también es inconstitucional, porque el artículo 31 dice que puede someterse a referéndum el cambio de la Constitución, pero el artículo 31 debe leerse en conjunto con el artículo 206, que dice que este referéndum para cambiar la Constitución solo puede producirse previa votación por el Congreso de la República y que no cabe un referéndum directo para el cambio de la Constitución. La Constitución se lee globalmente, no la podemos mutilar ni partir ni leer por pedacitos de manera asistemática, ¿no? O sea, los artículos 31 y 32 necesariamente deben remitirse al artículo 206 que establece los mecanismos constitucionales para modificar la Constitución. Exactamente, precisamente. Entonces, realmente que el señor Cerrón
está haciendo comentarios bastante temerarios en materia jurídica. Debo decirlo de esta manera porque no podemos venir con ambigüedades en este momento. El señor Cerrón no sabe de lo que está hablando y está hablando barbaridades en materia constitucional. Debe asesorarse mejor. Y al margen del conocimiento jurídico del señor Cerrón, realmente que la iniciativa para una asamblea constituyente es gravísima, porque plantea generar un espacio de poder absoluto donde la constituyente podría hacer cualquier cosa y nadie la podría controlar, ¿no? La constituyente podría suprimir un derecho fundamental, eliminar los límites a la reelección presidencial y nadie la podría controlar. Además es una constituyente que no va a ser electa por los peruanos a través del voto, sino parcialmente electa en un 50% o 40% a través de un mecanismo corporativista, a través de gremios que van a ser seleccionados a dedo por el gobierno. Entonces, verdaderamente no hay convicción democrática en Perú Libre, sino más bien vocación antidemocrática y hasta dictatorial. Y eso nos obliga a todos a estar vigilantes. Por eso estamos sacando la recolección de firmas, ya más de 1 millón en todo, 1 millón de firmas aproximadamente en todo el Perú, y tenemos que estar movilizados para resguardar el Estado de Derecho. Doctor Guerci, le agradezco mucho habernos atendido esta noche, ha quedado claro y no será la última vez que conversemos sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Quedo atento a conversar nuevamente con usted y muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Buenas noches. Muy bien, Lucas Guerci entonces explicando un poco, son interpretaciones de la Constitución. Diversos constitucionalistas coinciden con el doctor Guerci respecto a los mecanismos legales y constitucionales para modificar la Constitución que no coinciden con la interpretación del doctor Cerrón. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Día. Toca despedirme, pero quiero hacer un anuncio que les va a encantar, porque próximamente en ATV usted podrá ver la Champions League. Así es, el torneo de fútbol más importante de la Liga Europea estará aquí en la pantalla de ATV. Y con este anuncio yo me despido hasta el próximo domingo. Pasen buenas noches. Chao.